Ok, damos la bienvenida entonces nuevamente a cada uno de los que están en el estudio y voy a colocar aquí para que aparezca el hablante, ¿cierto? En la grabación. Hemos estado estudiando el libro de justamente de Daniel y hoy día quiero hablarle de los metales. Habíamos dejado la tarea justamente de eh, por qué Dios había utilizado metales. No sé si pudieron estudiar algo más, complementar. Nicolás, si estás por ahí, te hago la pregunta. Ahí, si es que llegó. Y Carolina, si es que quiere complementar algo más. Muchachos, pueden abrir, por si acaso, suspender. Para ser más interactivo, que somos poquitos, para poder avanzar más rápido. A ver. Mostrarles una imagen. Estoy preguntando, Thais, ¿por qué Dios utilizó metales? ¿Por qué ese orden? La misma pregunta de la semana pasada, por cierto. La misma, porque como no alcanzamos a estudiar la revelación de la profecía, por si ustedes habían tenido alguna comprensión más profunda del tema. Es básicamente la misma respuesta, ¿cierto? O sea, la que había dicho la semana pasada. Yo todavía De, no respondo, pero no sé del si quieres metal. complementar. Ah, no, ya. Voy a, eh, tratando de proyectar mi ¿Puedo pantalla. hablar? Claro, pues. Bueno, básicamente los metales representaban la escala de deterioro de los valores en el mundo, el Ok. deterioro de todo. Algo que tenemos que tener justamente importante al entrar el estudio del libro de Daniel capítulo 2 es, tal como decíamos, es entender la mentalidad del mundo donde sucede esta historia de Daniel capítulo 2. En este caso, la forma de comerciar en ese tiempo eran los metales. Los metales, por ejemplo, hoy día tenemos los valores, si lo decimos de una manera, podríamos hablar del dinero, ¿ok? De las acciones, del petróleo, podríamos hablar de un montón de cosas así, pero en el tiempo de Daniel, ¿ya? Existían solamente los metales, ¿ok? Los metales eran las cosas que daban valor. Y justamente el orden en que se encuentran en el libro de Daniel es el valor de los metales que tenían en ese tiempo. No sé si están viendo mi pantalla. Yo les mostré al principio del estudio del libro de Daniel, cuando abrimos el estudio del libro de Daniel, empezamos con este gráfico que está en sus pantallas. Y en este gráfico en pantalla veíamos que aparece la historia narrada en Daniel y que hay un paralelo y tiene como un clímax en la parte de arriba. ¿Ok? La primer segmento nosotros dijimos que estaba en arameo hacia los gentiles y el segundo segmento estaba escrito en hebreo. Entonces existe una especie de paralelo entre lo que se está desarrollando en la primera etapa del libro de Daniel y lo que se va a desarrollar en la segunda etapa del libro de Daniel. Teniendo esto en claro, dijimos que el problema que tenía Daniel
cuando se fue a acostar era que tenía preocupaciones sobre lo que iba a devenir, porque era un rey diligente, ¿ok? Y en ese diligente Nabucodonosor, que estaba tratando de prepararse para lo porvenir, le preocupaba a su pueblo, Dios escucha, dijimos, y le revela, ¿ok? Y lo revela de una manera para que se entere de que solamente Dios puede revelar el futuro, ¿ok? Entonces ahora vamos a comenzar con la interpretación del libro de Daniel. Lo importante es tomarnos las palabras tal como las dice Daniel. Muchas veces no ponemos énfasis en cómo las dice Daniel, porque es importante para lo que va a ir entendiendo Nabucodonosor, ¿ok? Continuamos desde el 31 hasta el 42. Voy a pedir para participación que puedan leer el 31 y el 32, Thais. Capítulo. Libro de Daniel, capítulo 2. Versículos 31 y 32. Ya. Leo. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce. Es mi perro. Ya. Sigue con el 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Sigo? Sí, sigue, 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que dio la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él Hasta ahí. diremos. Hasta ahí. Ok. Entonces, algunas palabras que ustedes no conozcan de lo que acabamos de leer para que primero entendamos cuál era el sueño. Porque eso es lo primero que le dicen a Nabucodonosor. O sea, que le dicen a Nabucodonosor. El sueño que tuvo. No entendí la pregunta. ¿Cómo? ¿Alguna palabra que no entiendan del sueño? Por ejemplo, ¿saben lo que son los tamos? Carolina, Thais, Nicolás, ¿qué es un tamo? Es que en el contexto en el que dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Pienso que puede ser así como un material frágil, algo así que es como tirado por viento súper rápido. Ya. Sí, Es como paja. Correcto. Paja El que se tamo, llevaba el viento. el tamo es la paja, ¿ok? Es importante cuando leemos una parte de la Biblia que no entendemos el significado, es ir al diccionario. Ya vamos a ir a tamos, para que el diccionario defina. Puse Google Tamos RAE. Definición de la RAE. Tamo, pongan atención. Pelusa que se desprende del lino, del algodón o la lana. Polvo o paja muy menuda de varias semillas trilladas, como el trigo. Ya, este es el significado que se le está dando en Daniel. Es importante el sentido, por qué se utiliza esa palabra, porque Daniel
o dentro del sueño, ¿por qué se presenta? O sea, hay una trilla, ¿ok? Hay una cosecha. Lo que está comparando es que estas se van a desmenuzar y el viento se las va a llevar tal como cuando cosechas el trigo y botas la escoria, lo que no sirve del trigo, del grano, y tú, no sé si te has dado cuenta que se ventea el grano para que bote el viento, se lleve la pajilla, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo aquí Daniel. ¿Y por qué es tan importante? Porque nos presenta el desmenuzar y que se lleve la ceniza, todo esto, como el tiempo de la cosecha. O sea, hace una conexión entre la caída de la estatua con el tiempo de la cosecha. ¿Habían escuchado esa conexión alguna vez? ¿Thais? Eva, bienvenida. ¿Thais, había escuchado esa conexión? No, la verdad es que no la había escuchado. Ya. No sé si pueden tener sus cámaras prendidas para poder verlo. Es más fácil trabajar, porque ahora vamos a trabajar con Biblia y así yo puedo ir mostrándole, ir, digamos, comunicándonos. Se los imploro, hermanos míos. Prendan sus cámaras. Evita, bienvenida. ¿Cómo estuviste? ¿Estás por ahí, Evita? Disculpe por la tardanza, feliz sábado, sí. Estoy corriendo, pero ya estoy lista. Un minuto y enciendo mi cámara, un minuto. Ok. ¿Thais? Ah. Entonces, hablamos justamente que hay una conexión que nos entrega el libro de Daniel. Es decir, vamos a recapitular lo que leyó Thais, ¿ok? Ya que están prendiendo sus cámaras, ahora sí los pongo en galería, ¿cierto? Para poder ver. Es importante, aunque no lo crean, cuando hacemos estudios, y quizás ya es como materia que entra Daniel, yo poder mirarle las caras, porque al mirar las caras yo digo, uy, ¿entendieron, no entendieron? Hay pregunta, doy otro ejemplo. Entonces dice, tú, oh rey, veías y aquí una imagen colosal. Lo primero que se le presenta, algo grande, algo omnipotente, así como bien grande, y queda muy impresionado. Esta estatua era gigantesca, cuya gloria era sublime y estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era asombroso. Se nos presenta entonces de arriba abajo una seguidilla de metales que eran de fácil reconocimiento en el tiempo de Nabucodonosor, ¿ok? Pero se presenta inmediatamente una aleación rara en los pies y se detalla. Dice que es hierro y barro cocido, ¿ok? Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra. ¿Hay alguna otra versión cuando dice fue cortada una piedra que tengan en sus Biblias? Cuando estudiemos, por ejemplo, la Biblia, siempre es bueno tener más de una Biblia de consulta, y sobre todo cuando son bien distintas la una de la otra. Thais, ¿el tuyo cómo decía? Cuando habla de la piedra en el versículo 34. O Evita, Carolina. Dice la misma definición, habla de piedra. Thais. Volví, lo que pasa es que un vecino estaba arreglando un problema con un vecino. ¿Cuál es la pregunta? Es que me perdí. En la versión del versículo 34, donde dice estaba mirando hasta que fue cortada una piedra, ¿qué otras versiones tienen o qué otras Biblias tienen que puedan aportar sobre la idea piedra? Miren,
Tengo una versión que se llama La Dios habla hoy, es una versión antigua. Dice: mientras su majestad estaba mirando, de un monte se desprendió una piedra, sin que nadie la empujara. Puede leer la versión NBI. Una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies. Versión, a ver, la Reina Valera Gómez dice: una piedra fue cortada, no con mano. ¿Ya? Voy a leer, a ver, la NBJ dice: una piedra se desprendió sin intervención de mano alguna. ¿Ok? No sé si van... Ya, y me quedo con la Jerusalén, la última. Dice... También dice: una piedra se desprendió sin intervención de mano alguna. ¿Qué idea se les viene a la mente con todas las versiones que le acabo de leer? Traten de imaginar la escena. Esa piedra representaba la mano, la venida del Señor Jesús, que no era una mano humana, sino algo divino que venía desde lo alto y desmenuzaba venía a acabar con todo este mundo. Ya. Pero antes de interpretar, quiero que imaginen la escena. Por ejemplo, si yo les digo vino una piedra y les digo que se desprende de un monte más grande, porque eso es lo que está diciendo el texto. Por ejemplo, hay muchas imágenes que nosotros vemos de este tema y se presenta como que viniera un meteorito. No sé si ustedes han visto las imágenes que siempre cuando la iglesia presenta esta profecía, presenta que es como un meteorito que cae desde el cielo. Esa escena está totalmente errada. La escena realmente que presenta el texto en arameo es que es una piedra que se desprende de un monte más grande. ¿Ok? Quiero que esto lo tengan bien claro. Y se desprende. Cuando algo se desprende no es que alguien lo corta, sino que se sale de ese monte más grande y cae. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en Iquique el Cerro Esmeralda. Ahí, no sé si has visto cuando hay temblores muy fuertes. ¿Qué pasa en el cerro? La verdad que nunca he visto el cerro. Me preocupo más de estar viva en ese momento. Pero nunca has visto después de que pasa el temblor y ves el cerro y hay como polvo, como que hay humadera. Es como decirte, como que queda medio, ¿cuál es la palabra? Así como que tembleleque, no sé cómo es la palabra. Como que, ¿Ya? pero entiendes, ¿cierto? Sí, Como pero que ¿por qué se ve ese polvo que se levanta? ¿Por qué? ¿Por qué se levanta polvo ahí en el cerro cuando hay un temblor muy fuerte? ¿Por qué? ¿Me preguntas? ¿Por qué sucede ese fenómeno? Porque se movió la tierra desde abajo, pues se supone, y eso hace que toda la parte de arriba Ya. se mueva. Y eso produce que las partículas del cerro. Ya. eh, Realmente no pasa por eso. ¿Sabes por qué pasa, Thais? Porque se cae roca. Se parte roca que está en la parte de arriba y rueda hacia abajo. Y en ese rodar levanta polvo. Y cuando ustedes suben a la línea, ustedes van a encontrar piedras grandes algunas veces que están en los rieles de la parte más de atrás. Cuando uno va camino a los túneles, va a encontrar piedras. ¿No se han dado cuenta que hay como piedras que están ahí? Camino a los túneles. Piedras grandes. Eso es lo que dice la profecía de Daniel. Que de un monte grande se desprendió una piedra, no por mano humana. No es que alguien fue y cortó la piedra, sino que fue un proceso natural que se corta y cae. ¿Ya? En el arameo es más completo.
realmente no logra hablar de... O sea, la traducción no logra interpretar correctamente lo que dice el arameo. El arameo dice cántaro rodado, ¿ok? Un cántaro rodado es una piedra que se desprende de un cerro y rueda cuesta abajo. Eso es un cántaro rodado. Es como cuando nos ponen el símbolo de peligro, rocas en la vía, cuando así como que se pueden caer rocas. No sé si han visto alguna vez esa señalética. Eso es, ¿ok? Un cántaro rodado también tiene algunas propiedades. La piedra que rueda, generalmente por el impacto que se produce en la piedra, no es una piedra filosa, sino un cántaro que rueda es en la medida que va golpeando y va cayendo, se vuelve más simétrica, ¿ok? Ustedes pueden colocar en Google y busquen cántaro rodado o piedra rodada. Se van a dar cuenta que no es una piedra tan puntiaguda, sino que al rodar, como que va quedando un poco más con forma circular, digámoslo de esa manera. Ok. ¿Por qué es importante estos conceptos que yo les he estado diciendo? Porque nos aclaran la naturaleza del sueño, ¿ya? Del acontecimiento. Es decir, Nabucodonosor ve una estatua, logra ver los metales hacia abajo y en un momento pasa algo fuera de la estatua, se corta una piedra, rueda, cae, golpea la estatua, se viene todo abajo, todos los metales como que se caen, se descomponen, sopla un viento y se lleva toda la escoria, ¿ok? Y ahora dice, ¿cierto? No queda rastro alguno de esa escoria, de esa paja. Y eso es bastante interesante porque si usted sopla el oro, sopla la plata, no sale volando. Entonces es interesante, dice, sale volando como paja, como escoria. Aquí, si uno lo ve en el sueño, es como decir que las piedras volaran, que tú las soplas y salgan volando. No es racional, pero se le presenta a Nabucodonosor en el sueño que todo eso que él vio tenía peso, ningún peso, era como que se lo llevaba el viento. ¿Ok? Y de esta piedra, que era ya de un monte grande, ojo, la piedra, recuerden que era de un monte grande, pasa a ser, dice, se transforma en un monte que llena toda la tierra. ¿Ok? Eso es bastante extraño. O sea, la escena que yo les presento, ya de por sí el sueño es extraño, y con esta profundidad que quizás estamos viendo, es más extraño todavía. Por eso Nabucodonosor quedó como así, como, oye, ¿qué significa esta cuestión? ¿Cierto? Entonces, resumiendo para Nicole, que se logró conectar de nuevo, se presenta que el oro, la plata, el bronce, ¿cierto? El hierro, son soplados como la paja, no tienen peso, aunque son preciosos, no tienen peso, y viene un viento y se lo lleva. Y segundo, esa piedra es un cántaro rodado, es una piedra que se desprende de un monte más grande y cae y rueda hasta golpear la estatua, ¿ok? Esas dos cosas son súper importantes para entender la profundidad de la visión. Ahora vamos a ir a la interpretación. Dice, pongan atención a las palabras que escoge Daniel porque son importantes. Tú, oh rey, eres el más poderoso rey. Estoy leyendo la versión textual. A quien Dios de los cielos ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Lo primero que se le presenta es que Dios es el que puso a Nabucodonosor. Dios es el que pone a cada uno de los metales en su tiempo. ¿Ok? Y donde quiera que habitan los hombres de la bestia del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado sobre todo. Tú
eres esa cabeza de oro, ¿ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. Generalmente nosotros hablamos de que la cabeza de oro es Babilonia. Pero ante los ojos de Dios, ¿quién es la cabeza de oro? Según el texto, ¿quién es la cabeza de oro? ¿Eva? ¿Quién es la cabeza de oro? ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Versículo 38. Dice, y donde quiera que habitan donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Quién es la cabeza de oro? Nabucodonosor. Entonces, ¿por qué decimos siempre no? Babilonia es la cabeza de oro. Es importante esto. No estoy diciendo que Babilonia no sea la parte de oro, pero Dios especifica que, ¿cómo ve? Miren, pongan atención. Este es un principio que se va a desarrollar dentro de Daniel. A los ojos de Dios, el responsable de la nación es Nabucodonosor. Porque él le entregó señorío, él le entregó potestad, él lo puso como su mayordomo, en otras palabras. Y por lo tanto, lo que es Babilonia es lo que es porque Dios puso al administrador llamado Nabucodonosor. Y por eso le dice, tú eres la cabeza de oro. Sin ti no existiría esa cabeza de oro. Y yo te puse ahí. ¿Ok? Acá hay un principio que se va a ir demostrando en Daniel. Yo se los voy a mencionar, pero ustedes lo van a ir viendo y lo van a ir percibiendo. Dios trata con personas, no trata con grupos. Y esto es muy interesante. Cuando va a juzgar a una nación, comienza por su líder, que es el representante de esa nación. ¿Ok? Es un principio de mayordomía, un principio también de sacerdocio, que lo van a ver desarrollado en Jesús. Jesús es la cabeza de la humanidad, por ejemplo. También aparece aplicado para Jesús. Tú eres la cabeza de oro, Cristo es la cabeza de la iglesia, por ejemplo. Tiene que ver con la representatividad, ¿ok? Seguimos. Después de ti, dice, se levantará otro reino inferior al tuyo. Recién aquí utiliza la palabra reino. Es porque está conectado el rey con un reino. Para que lo entiendan, siempre hay un rey y un reino. Están conectados y eso les va a servir para entender en Daniel capítulo 11, por ejemplo. El rey tiene un reino. Y no hay reino sin rey. ¿Por qué? Porque Dios le entregó a un rey que pueda gobernar. Es un principio bien claro que quiero que se lo metan ahí, va a aparecer en Daniel en todos lados. Sigamos, dice. Luego aparecerá un tercer reino. Tenemos el oro, después tenemos la plata, que es inferior al oro en valor, en preciosidad. ¿Ya? Primero está el oro, después está la plata, después viene el bronce, como un metal precioso. Y dice, el cual dominará sobre toda la tierra. Aclara que el bronce se va a expandir mucho más. El cuarto reino ya no tiene valor. Ya no es un metal precioso. El valor que tiene el hierro es por su fuerza, más que por ser un metal precioso. ¿Ok? El bronce, por ejemplo, algo tiene de precioso,
pero se utilizaba también ya para la guerra. Pero definitivamente el hierro no tiene nada de valor ya, pero es muy fuerte como metal. Y dice, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Es decir, la Biblia está confirmando lo que les voy mencionando. ¿Ok? Presenta al hierro por su fuerza, no por su preciosidad. ¿Ok? Donde quiera que habite... Perdón, me estaba saltando uno, dice. Y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido. Pongan atención aquí, porque esto lo detalla mucho Daniel. En parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, representa un reino dividido. ¿Ok? ¿El barro tiene valor comparado con el hierro? No, es más débil. Ya, es débil. Pero ¿para qué se usa el barro? El barro, ojo, en algunas Biblias va a salir como barro de alfarero. No es cualquier barro, no es tierra nomás. Es barro arcilloso, es barro con que se pueden hacer cosas. ¿Ok? Si nosotros vamos entendiendo los metales, el oro es precioso, la plata es preciosa, el bronce es precioso, también tiene uso para la guerra. El hierro ya no es precioso, solamente tiene uso por su fortaleza. Y el barro no tiene nada de fuerza, nada de preciosidad, pero tiene uso en las manos del alfarero. ¿Ok? Se le puede dar forma. Y pongan atención. Dice, pero habrá en él algo de la solidez del hierro, según viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos del pie en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. ¿Ok? Hablando de su fortaleza. Según viste, pongan atención al 43, es muy importante. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Hay alguna otra versión que tengan ahí que diga distinto? Miren, la Biblia de Jerusalén dice lo siguiente. Se mezclarán linajes entre sí, pero no se fundirán como no se funde el hierro con el barro. Se mezclarán mediante simientes humanas. Otra versión dice, así los gobernantes de este reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales, pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco el hierro se mezcla con el barro. Dice, otra versión, para eso habrá matrimonios entre distintas familias de diferentes reinos, pero no se unirán como no se puede unir el hierro con el barro. Y así tengo un montón de versiones que apuntan hacia lo mismo, ¿ok? Y quiero presentar lo que está diciendo aquí Daniel. En el periodo de estos reyes que estén al final, después del hierro, se van a crear alianzas para poder unir lo que es de barro de alfarero con lo que es de hierro, pero por más que intenten unificar los territorios, los reyes, recuerden, reyes con reino, no se podrán unificar. ¿Ya? En los días de estos reyes, 44, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será
jamás destruido. Cuando estén estas alianzas y cuando estén tratando de unirse, no se van a poder unir. Va a ser en ese tiempo, ¿se acuerdan que yo les decía primero tengan en mente la visión? Donde se va a cortar una piedra, no con mano humana, y va a rodar en los tiempos de estos reyes. Y dice, en los días de estos reyes, Dios de los cielos establecerá un reino, va a golpear, eso significa golpear, que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Detalle: y así como viste que del monte fue cortado un cántaro rodado, una piedra que se rueda del monte, ¿cierto? La cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Okay? Antes de concluir con la interpretación, lo que se le estaba presentando a Nabucodonosor es que, primero, él era el representante de Babilonia frente a Dios y estaba en ese cargo porque Dios lo había puesto ahí. Después iba a venir otro reino con otro representante. ¿Ok? Ese otro representante también tendrían reyes que están delante de la presencia de Dios y que Dios los ha puesto ahí. Porque eso es lo que está diciendo la profecía. Yo soy el que pongo reyes, quito reyes. ¿Ok? Después va a venir el bronce. Y el bronce se va a expandir. Después va a venir el hierro. Y el hierro no tiene valor monetario, no tiene valor precioso, pero es fuerte y va a destruir, va a conquistar todo. Y después va a haber una separación entre el barro de alfarero. Quiero dejar bien claro esto, el barro de alfarero, va a haber una separación entre el barro de alfarero, que tiene otro tipo de valor. No es valor porque sea precioso, es valor por lo que se le puede para lo que se le puede usar, digamos. Y se va a tratar de tomar ese barro de alfarero, se va a pegar así como tratar de meter a la fuerza con el hierro, pero no se pueden juntar. Y van a tratar de hacer esta junta con matrimonios, con alianza, y no se van a juntar. ¿Ok? Ahora les quiero preguntar, antes de ver el reino de Dios. Ya sabemos que los metales en el tiempo de Daniel tienen que ver con el valor de las cosas. Generalmente, la interpretación adventista típica que ustedes van a escuchar es que Babilonia es el oro porque Babilonia estaba rellena de oro. Que Medo-Persia es la plata porque todas las cosas estaban hechas en plata. Que Grecia era el bronce porque tenían sus escudos de bronce, su armadura en bronce, sus lanzas de bronce. Y que Roma tenía las espadas de hierro y todo. Pero esa no es la interpretación bíblica. Es la interpretación que nosotros culturalmente le hemos puesto a la Biblia. Pongan atención con un texto que se los voy a leer. A mí me dio esa misma impresión de que la profecía estaba diciendo algo raro. Me puse a investigar y Profetas y Reyes dice algo totalmente distinto. Y yo cuando lo leí dije, Dios mío, siempre estuvo ahí. ¿Por qué no lo leí antes? Lo que está presentando acá dice, en la historia de las naciones, página 367, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad, pongan atención, sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino Medo-Persia fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba bajo la ley de Dios.
El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecieron la iniquidad, la blasfemia, la corrupción de los reinos. Que siguieron fueron aún más viles y corruptos, y fueron hundiéndose cada más en su falta de valor moral. Lo que presenta patriarcas y reyes, o sea, profetas y reyes, es que van disminuyendo su preciosidad porque van perdiendo su capacidad moral. No por un tema de que usaban el oro, no, es la visión es de Dios, ¿ok? Y Dios juzga y dice, el valor moral de esta nación es como el oro. El valor moral de esta nación es como la plata. El valor moral de esta nación es como el bronce. Y el valor moral de esta no sirve para ninguna cuestión. Es hierro, es fuerte. Lo único que tiene. Pero valor moral ya no tiene. Y finalmente llega a la parte de abajo. ¿Y el barro tiene valor moral? No tiene valor moral. Potencialmente es útil. Pero finalmente, como lo agarran y lo mezclan con el hierro, no sirve para ninguna cuestión. No junta ni pega por más que intentan pegar. La visión que presenta Dios es el juicio de Dios sobre las naciones. ¿Por qué, por ejemplo, Babilonia, Nabucodonosor es el oro? Porque si ustedes van a desarrollar el estudio de Nabucodonosor, Nabucodonosor se arrepiente, entrega su corazón a Dios en Daniel capítulo 4, y si ustedes estudian todo lo que dice el espíritu de profecía de Nabucodonosor, dice que él va a estar en el cielo, y mientras duró el reinado de Nabucodonosor, fue un reino justo a los ojos de Dios. Es decir, el valor moral que tenía Babilonia, para Dios era como el oro, porque él se había arrepentido de sus pecados, porque él guardaba la ley de Dios. Y cuando terminó Nabucodonosor, perdió valor y vino Ciro. Ciro en la Biblia se llama el ungido. Y la Biblia dice de que él va a ejecutar mi profecía. Y hubo una profecía de Ciro, y lo que hizo Ciro, tuvo temor de Dios de los hebreos, y se hicieron los 3 edictos de reconstrucción. Hasta que, por ejemplo, por eso está Daniel capítulo 6. ¿Cómo era la relación de ese rey con Daniel? ¿Era buena o era mala? Dice que cuando lo mandó a los leones, le pesó, porque sabía que Daniel era un varón justo, temeroso. Lo trató de librar y no pudo librarlo. ¿Qué pasa con Esther? ¿Se acuerdan? Que querían matar a los judíos en el tiempo de Esther. Y el rey temió y escuchó la voz de Dios y finalmente salvó a los judíos. ¿Cierto? ¿A qué quiero llegar? Son naciones moralmente más correctas a los ojos de Dios, hasta que se corrompieron y obviamente terminó su tiempo. Después viene el bronce, ¿cierto? Con Alejandro Magno, y ya no tiene la misma capacidad de ser un metal precioso. Se hunde más en la depravación moral. Grecia tenía serios problemas morales. Y finalmente llega Roma, que no tiene valor más que por su fuerza, su orden. Moralmente no tiene valor, digámoslo así, pero el valor que tenía el hierro es que mantenía el orden, desmenuzaba, aplastaba, la ley. Si ustedes ven y quieren estudiar a Roma, van a darse cuenta que lo único bueno que tenía en el tiempo de la República era la ley. ¿Ok? ¿Por qué les presento esto? Porque cuando ustedes vean estos reinos, tienen que mirar este capítulo como lo que Dios ve del mundo.
en el tiempo venidero, lo que Él ve. Porque la visión es la visión de Dios, es el ojo de Dios sobre las cosas, como Él valora las cosas. Y segundo, nos presenta también algo interesante. Y aquí hay una parte que pasa muchas veces colado. Dentro de la Biblia se presenta a algo como el barro de alfarero o el símbolo barro de alfarero según la Biblia. ¿Se utiliza para describir algo? Ahí viene, hermana Jerry, yo tengo una pregunta. Si aquí cada metal representa supuestamente un reino y un reino que iba a venir en decadencia, la pregunta sería, ¿qué representa ese barro que se describe ahí en el versículo 41? Porque estuve leyendo en en Isaías 64, versículo 8, y dice así: ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, así que obra de tus manos somos. Entonces, ¿ese barro somos nosotros? ¿Algún otro versículo que pueda apoyar tu tesis? Hay otra parte. La Ya, creación. Génesis, ok, la creación. En el Nuevo Testamento ¿hay alguna parte donde diga que somos barro de alfarero? No me acuerdo en este momento, aunque no lo he buscado. Mire, te lo voy a buscar al tiro. Para que sea la Biblia la que hable, ¿ok? Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barros para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos comparados entonces como vasos de ¿qué? Vasos de barro. ¿Por qué esto es importante? Porque el barro es precioso siempre y cuando se le dé un buen uso. Tú con el barro puedes hacer una linda vasija y puedes sacar agua. Tú con el barro, para que ustedes sepan, del barro sale la porcelana, ¿ya? Son distintos tipos de barro que se cocen. Y puedes hacer preciosas obras de arte y pintarlas. Pero el problema del barro de alfarero fue el uso que se le da de tratar de juntarlo con el hierro. Y como son dos materiales que no se pueden juntar, ¿qué produce la estatua según el sueño? Inestabilidad. Sí. Porque el barro no se puede juntar con el hierro. Si los pies hubieran sido completamente de barros, habría estabilidad en esa estatua. Si los pies hubieran sido de hierros, habría estabilidad en esa estatua. Pero por ser en parte de barro y de hierro, no se pueden juntar, no se pueden unir, no hay estabilidad. Si el hierro es Roma, lo bueno que tenía Roma era su ley, su república, ¿okay? Y el barro es presentado como aquel que no tiene, ¿cómo se dice? Que no es precioso, pero va a depender del uso que se le dé. Lo que se presenta en los pies es el periodo posterior a Roma en el cual se produce esa mezcla. ¿Cuál es el periodo que viene después de Roma, del Imperio Romano? ¿Han pensado en eso? ¿Cuál es el periodo histórico que viene después de Roma? Nicole, tienes apagado.
Nicole, se te escucha bajito. Muy bajito. Tienes que subirle como el volumen al micrófono, parece. O por último escribe si se te escucha tan bajo y yo te lo leo. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Las tribus Cuéntame. bárbaras? ¿Se escuchó? Sí, ya. Generalmente nosotros decimos las tribus bárbaras, pero tenemos que expandir un poco el proceso. El proceso nosotros le decimos las tribus bárbaras, pero en cierta manera es como, para entenderlo lo decimos así, pero es reduccionista. Nosotros nos imaginamos a las tribus bárbaras, así como los vikingos, así, no. Se les llamaba bárbaros porque, o sea, los romanos les llamaban bárbaros porque no tenían un sistema de gobernabilidad y organización y civilidad como la tenían ellos, ¿ok? Pero los bárbaros, ojo, tenían asociación de tribus, pero la asociación de tribus también tenían reyes. De hecho, los ostrogodos, los visigodos, todos los que vienen después de Roma tienen reyes. No tienen un sistema político como el de Roma, ¿ya? ¿Por qué les quiero presentar esto? Porque quiero que les quite un poco la idea así como de que eran pueblos como prácticamente como simios, ¿ya? Eran bárbaros en muchos sentidos de la palabra, que no tenían una formación educativa. Pero finalmente de esas tribus bárbaras, al tomar posesión de Roma, toman esa cultura romana y la adoptan. No por completo, ojo, no por completo, pero sí esa parte de Roma. Y finalmente nosotros sabemos que de esos terrenos bárbaros nacen lo que son los reyes de la Europa antigua. ¿Ok? Ese es el desarrollo que tiene la historia. Y en tiempos de la Europa antigua, ¿qué mezcla hubo? Que volvió a los reinos, a la cultura de los reyes tan frágil. ¿Con qué se mezclaron ellos? En el tiempo posterior a Roma, cuando cae el emperador romano, esto lo vamos a ir desarrollando, pero yo se los adelanto para que lo entiendan. Nace el papado. El papado reclama ser la cabeza de la iglesia cristiana. Y lo que hace esta unión es mezclar la cultura del hierro con la cultura del cristianismo, del barro. Y no junta ni pega. Y unen la iglesia con el Estado. Y el Papa, para tratar de mantener la unión de los reinos, lo que hacía el Papa era casamientos entre la nobleza. El Papa es el que en ese tiempo repartía las tierras. Cuando ustedes van a los libros de historia y se peleaba un rey con otro, iban donde el Papa y pedían arbitraje. Y el Papa decía, ¿saben qué? Cásense con este, o este territorio es de este otro. Y el Papa intervenía en los acontecimientos humanos, ¿ok? Es muy importante lo que le estoy presentando, porque esa debilidad que nos presenta la profecía es en parte por la intervención papal, que eso se va a detallar más adelante en la profecía. Para ir repasando la interpretación. Dijimos que estaba Babilonia, ¿cierto? Después estaba Medo-Persia, Grecia, Roma. Y lo que presenta, aunque ustedes no lo crean, abajo es la instancia de Roma, de la Roma papal, de tratar de unir todos los reinos y que nunca puede unirlos. Nunca se pueden unir.
van a venir distintos reinos, el Sacro Imperio Germánico, Napoleón Bonaparte, Hitler, van a venir un montón de reinos en la historia y no van a poder nunca unificar el hierro con el barro. Toda la nobleza de Europa es el intento humano de unificar. ¿Ok? Pero finalmente lo que producía esa unión era mezclar. Van a ver en mi pantalla las fechas, ¿ya?, de cada imperio. Son fechas aproximadas, ¿ok? 605 hasta el 539, del 539 al 331, ¿cierto? Medio Persia, Grecia del 331 al 168. Después viene Roma, 168 hasta el 476. Cuando cae Roma, es el 476, pero aparece, en el 358, aparece la figura del obispo romano. Y en el obispo romano continúa Roma. ¿Ok? Y después se presenta esta unión de los pies que ninguno ha podido unir. La profecía dice que nunca se van a poder unir. O sea, detalla, nunca se van a poder unir. Por eso todos los que han intentado conquistar Europa nunca han podido finalmente conquistar Europa. Porque no se pueden unir. Segundo, ¿hasta dónde llega en el tiempo profético? Ustedes deberían entender también de que nosotros, ojo, estamos contemplados dentro de esa profecía. ¿Por qué? Por ejemplo, Chile fue virreinato del Perú, ¿cierto? Y el virreinato del Perú era dependiente ¿de quién? De España. Y España es una de las tribus bárbaras. Cuando usted va a Hong Kong, de Gran Bretaña, una de las tribus bárbaras. Cuando usted va a la Guyana francesa, federal y todas las que hay para arriba, parte de las tribus bárbaras. ¿Ok? Cuando va a Portugal, Brasil, parte de las tribus bárbaras. Lo que quiero hacerles entender que finalmente todo el mundo, toda la historia mundial tiene que ver con el desarrollo de la nobleza que nace de las tribus bárbaras. ¿Ok? Por lo tanto, hasta el día de hoy existen los reyes. Y la profecía cuando dice en el tiempo de estos reyes, perfectamente es aplicable al tiempo presente. ¿Ok? Los reyes europeos todavía viven, todavía se casan en alianzas humanas, todavía tienen problemas y todavía la Unión Europea, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que pasó el año pasado? Creo que fue, po. El Brexit. ¿Se acuerdan? El Brexit es cumplimiento de la profecía. ¿Por qué? Porque no pueden unirse. Por más que intenten unirse, no pueden. Hay inestabilidad. Y dice, en el tiempo de estos reyes, ¿cierto?, aparecerá la roca. La naturaleza de esta roca es bastante interesante. Primero, las rocas que caen de un monte, porque este dice que es cortada de un monte, no con mano humana, o sea, un cántaro rodado que empieza a rodar, se percibe, se entiende, se ve el polvo. ¿Ya? O sea, no es algo que cae de como un cometa. Quiero que entiendan esa frase. No es un cometa que cae del cielo. Es un cántaro que rueda hasta golpear la estatua. Cuando la piedra rueda, nosotros sabemos que la piedra, ¿quién es? Cristo. Cristo Jesús, ¿ok? Es muy interesante que es un cántaro rodado. Rodó.
hasta que golpea. Es progresivo. ¿Ya? Cuando ustedes ven una piedra caer rodando, es un reino progresivo que avanza hasta finalmente golpear la estatua. Podríamos decir de esta manera: el reino de Cristo, porque hay que entender que es Jesús, pero también es el reino, recuerden, fue establecido progresivamente. Podemos entender dos maneras la roca, que es Cristo cuando viene a la tierra, cuando es cortado no con mano humana, pero también podríamos decir exactamente lo mismo de 1844. El juicio tampoco sucede con mano humana y es cortado de un monte más grande, del monte de Dios en el cielo. ¿Ok? De hecho, muchos de los pioneros adventistas creían que cuando hablaba de que fue cortado, no con mano humana, estaban haciendo referencia a 1844. ¿Por qué? Porque cortar una piedra dentro del Levítico es juicio. Recuerden que se enjuiciaba con piedra, ¿cierto? Cuando una persona tenía que morir, lo lapidaban con piedra hasta que perecía. Por lo tanto, ellos ven en el corte de la piedra el juicio de Dios sobre las naciones. Y por eso dicen los pioneros veían esto, que es 1844. Y dicen, cuando se corta la piedra en 1844. El reino de Jesús que va a enjuiciar a las naciones. ¿Ok? Y que ese juicio es progresivo, avanza y rueda hasta golpear la estatua. La segunda venida. ¿Ok? El proceso de la segunda venida. ¿Por qué? Porque la segunda venida también, para edificarse, para crecer como un gran monte, primero tienen que soplar los vientos. Aquí viene la parte que quiero que lo disciernan. Nosotros declaramos como adventistas que la estatua ya está caída. Babilonia cayó. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros decimos. Espiritualmente ya está destruida. Lo que falta es que soplen los vientos para que nos demos cuenta que está caída. Porque lo que hacen los vientos en Daniel es llevarse todo lo que no tiene peso. Como se lo lleva como paja. Y entonces, cuando se lleva todo lo que es escoria, permanece lo que está en la roca y se forma un gran monte. ¿Ok? Cuando tú vas al Apocalipsis y tú buscas los vientos, son los 4 vientos de la ira de Dios. Las 7 plagas postreras, que se llevan toda la escoria, y los únicos que quedan en esta tierra, ¿quiénes son? Los que están en la segunda venida, ¿cierto? Porque ellos le van a ver y el resto van a ser fulminados con el resplandor de su gloria. Los pioneros tenían una comprensión como más completa de esta visión de Daniel. Lo que sí, no hablan de los dedos, porque eso es realmente no. La visión de Daniel no te presenta. Voy a cambiar un poco la escena. No te presenta los 10 dedos. De hecho, los 10 dedos son invención humana. En la visión dice los pies nomás. O sea, da lo mismo quién eran las tribus, cuántas tribus eran. No vamos a discutir por eso, que es una discusión siempre adventista quién eran los 10 reinos. Realmente no aparecen aquí. Ojo. Pero sí aparece de que están, que existen. ¿Ya? Finalmente termina el libro, para ya irlo terminando. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que ofrecieran presentes e incienso. Quiero que miren a Daniel, a ese hombre duro, se humilla. El que mandó para cortar las cabezas reconoce lo que acaba de escuchar, ¿cierto? Y habló el rey a Daniel y dijo: ciertamente, vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de los reyes y revelador de los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Esto es lo que reconoce Nabucodonosor.
Entonces el rey hizo engrandecer a Daniel y le dio grandes honores y muchos presentes, y lo constituyó gobernador de toda la provincia de Babilonia, y príncipe sobre todos los sabios de Babilonia. Daniel entonces solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, sus tres amigos, ¿cierto? Pero Daniel permaneció en la corte del rey. Es decir, al reconocer a Daniel se estaba cumpliendo la profecía, porque puso a los hebreos justos a gobernar sobre Babilonia y puso a Daniel en la corte a gobernar, a administrar. Por lo tanto, el reinado de Nabucodonosor empezó a cumplir la profecía de ser el oro, ¿ya? A ser un buen reino, un reino justo, un reino pacífico, un reino de orden. Ahora vamos a las preguntas. Primero, me gustaría saber qué les impresiona del texto, del capítulo. Quizás no me espacié mucho en la fecha, en los años, les puse una imagen, se las puedo mandar, ¿ok? No es completa, que recuerden aquí presenta el nuevo orden mundial o la unión del hierro con el barro hacia el futuro. No, la unión del hierro con el barro realmente es todo lo que ha sucedido después de la caída de Roma, ¿ya? Esa es realmente la interpretación. Ahí se las voy a mandar al chat la imagen. ¿Pero qué les ha ido impresionando hasta ahora? Vamos a ir preguntando. Eva. A mí el versículo 45, donde hace referencia que igual como dice en Corintios que Cristo vendrá en gloria y majestad a establecer su reino, que Ya. jamás será destruido. Esa es la parte que más me llama la atención. Nico. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué parte te ha ido impresionando del estudio del día de hoy? O preguntas o aportes, digamos, que se quieran realizar. Lo perfecto que ha sucedido durante la historia, que todo, o sea, a ver, yo soy como, aparte de estudiar la Biblia, estudio como harto la historia, y de verdad que me llama mucho la atención todos los detalles que se pueden visualizar en el libro de Daniel, y en gran manera el poder de Dios, po. Es súper, súper interesante. De hecho, de que uno queda, o sea, a mí me pasa y quedo así como eh, para adentro. Pero no, Ya, bonito. ok. Thaís, preguntas, aproveche, si es que tiene. Ay, ¿sabes qué? A mí me quedó claro lo que comenzamos a decir al principio sobre los metales. ¿Cómo? ¿Es pregunta o es aseveración? Cuénteme. No. Era, ¿Cómo? Que se te corta. Gaby, yo mañana voy a hacer la entrega de las cajitas. Eh, Mira, creo que una cajita también va para la hermana de Fortaleza. Pero voy a mandar la fotito y yo creo que mañana voy a hacer el videito. Thaís, no te entendí bien. Se te No, medio entrecortó. ahora sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya, sobre los metales y el valor. Tú habías dicho que los metales eran el valor que iba como decayendo, por así decirlo, ¿cierto? Desde que comenzó hasta el final. Y que es una pregunta, y que el barro, si no hubiera estado combinado con que estaba ya, pero si no hubiera estado combinado, se hubiera mantenido. Entonces había un propósito detrás de todo eso. Mi pregunta es sobre la piedra. Sobre la piedra no me quedó bien claro tu explicación al principio cuando dijiste, no sé cómo dijiste, cuando como que el cerro bajaba las piedras y se iban rodando lentamente.
Cuando hablaste Ya, sobre la piedra de Jesús, ya, lo que pasa es que en el original, en arameo, no es es, piedra. No existe piedra en el esta original. En el original en arameo, el término que aparece ahí es cántaro rodado. ¿Ya? Y la misma. un cántaro rodado es una piedra que cae desde un cerro. Y los cántaros ruedan, para que ustedes lo entiendan, por eso utilicé el ejemplo del cerro. Los cántaros ruedan cuesta abajo del cerro. La gravedad, cuando se cae una piedra, se corta y cae, y cae, y cae hasta llegar hasta las faldas del cerro. ¿Ok? Por eso los cántaros rodados, cuando llegan a la falda del cerro, ya no son piedras generalmente filudas, sino que son piedras más bien ya más lisas, porque han ido cayendo y se han ido golpeando en el proceso de que van cayendo y se han ido moldeando. ¿Ok? Pero al final es piedra igual, pues esa es mi duda, porque al final es piedra, pero con otro Sí, nombre, porque es está una piedra, pero no es cualquier piedra. A eso quiero llegar. allá. Ahí estamos. Ahora sí nos Claro. entendimos. Es piedra al No es, final, o sea, pero con otro nombre. es piedra. Es Claro, pues piedra. piedra, pero una piedra más bien redonda. Y esa piedra que es redonda se le llama cántaro rodado. Correcto, porque rodó cuesta abajo. Mm. ¿Se entiende? Entonces, ese cántaro rodado, al cual hice referencia, primero, no es cortado con mano humana. Y deja muy claro de que hay un evento divino. Sucede, es un suceso, un acontecimiento. Segundo, un cántaro rodado no vuela como un cometa y cae y nadie lo ve, sino que el cántaro rodado, tú lo escuchas, lo ves, levanta polvo hasta que cae en la falda. ¿Ok? Es muy interesante la naturaleza de este cántaro. ¿Por qué lo presento? Porque, por ejemplo, podríamos decir que en el establecimiento del reino de Dios no hay señales y va a suceder y va a pillar a todos de improviso, o hay señales. Hay señales. Ah, interesante, ¿se dan cuenta? Podríamos decir entonces de que todo esto que está produciendo la caída del cántaro rodado en Daniel 2 son las señales. Repito mi pregunta. Así como nosotros sabemos que el reino de Dios no nos va a sorprender porque el Señor dejó señales de su pronta venida y vamos viendo que las señales se van cumpliendo, si comparamos esa segunda venida a la venida de la roca, al cántaro rodado que viene cayendo, ¿será que ese cántaro rodado se siente, se escucha, se ve el polvo de que está cayendo algo y hay señales de que la roca va a golpear la estatua? Sí, Por eso les quiero presentar esa escena distinta, porque la implantación del reino de Dios no llega sin señales, no llega sin proclamación, y por eso el mensaje adventista proclama desde ya: ha caído a Babilonia. ¿Se entiende? Aunque físicamente quizás Babilonia no ha caído, usted la ve y uno dice, no, si el sistema está paradito. Pero nosotros ya sabemos que la roca viene y se siente venir, se escucha venir, se levanta el polvo de la roca y en cualquier momento la acaba. Y empiezan a soplar los vientos cuando se desaten los 4 vientos. Es decir, dentro de Daniel 2 hay una profundidad que podemos conectar con Apocalipsis y con Daniel capítulo 8. Cuando estudiemos esos capítulos, sobre todo Daniel capítulo 8, se van a dar cuenta que
Lo que hace Daniel 8, Daniel 7, Daniel 9 es repetir lo que está en Daniel y ampliarlo. Usa otras metáforas, otros símbolos, pero amplía lo que está presentado aquí en Daniel capítulo 2. Y por eso muchos de los pioneros veían que la roca, cuando empieza a caer, es 1844. Porque es un proceso. El proceso de la caída de Babilonia, digámoslo así. ¿Ahora se entiende un poco más, Thais? ¿O hay alguna otra parte que se tenga para poder aclararlo, muchachos? Pregunten, aprovechen. Por ahí veo a Nicole que está pensando ahí, ¿cierto? La verdad es que me quedó claro lo de la roca, pero al final era roca igual, no, mentira. Sí, sí, es una roca, Thais. Pero mira, generalmente nos pasa a todo esto que para nosotros la piedra no es importante, entonces para nosotros le decimos todos piedra. Pero en la antigüedad hay distintos tipos de roca. Hay distintos tipos de roca porque la roca es importante. Por ejemplo, les voy a traer un ejemplo totalmente distinto que ustedes capaz no lo entiendan, pero para nosotros los nortinos todo es lluvia. Cuando llueve todo es lluvia, no, llovió. Pero cuando te vayas al sur, vas a encontrar para lo que nosotros es, está lloviendo suavecito, está lloviendo más fuerte, está lloviendo súper fuerte. Allá tienen como 4 o 5 nombres para los distintos tipos de lluvia. Si llueve avientado, si llueve de lado, si llueve de arriba para abajo, si llueve con gota gruesa. Van a tener distintos tipos de palabras. Y para nosotros es lluvia. Pasa un poco con la roca. Para nosotros todo es piedra, todo es roca. Pero hay rocas puntiagudas, hay rocas lisas, hay rocas que se cortan, hay rocas volcánicas. ¿Me hago entender? Y la Biblia en ese capítulo detalla que es una roca de qué tipo, un cántaro rodado. Como que especifica qué tipo de piedra es. Para que podamos tener más información. Interesante. ¿Alguna? Bueno, estábamos con Thais, Nicole, Carolina. ¿Me escucha? ¿Sí? Ya, algo que me llamó la atención también fue cuando Dios le declaró a Nabucodonosor que, bueno, que el reino de Babilonia caería y que después se levantaría un segundo reino, el cual tendría también su periodo de prueba. Y entonces este reino, al tener su periodo de prueba, al no ensalzar a Dios, ¿cierto? Al Dios verdadero, su gloria se iba a marchitar. Y luego llegaría el tercer reino que ocuparía su lugar, ¿cierto? Y luego vendría, y este pasaría a un cuarto reino, que es el reino que es fuerte como el hierro, pero que también se iba a mezclar con el barro. Entonces iba a como a unirse y a subjugar a las naciones de estos reinos. Entonces a mí me llama la atención que si, por ejemplo, los gobernantes de Babilonia, que eran los más ricos de todos los reinos en ese tiempo, hubiesen cultivado siempre el temor a Jehová, se les habría dado una sabiduría y un poder que los habría unido, ¿cierto? Los hubiera mantenido unidos y también los hubiera mantenido fuertes. Pero ellos solamente lo hicieron de Dios un refugio cuando estaban siempre perplejos, acosados, con problemas. Y esto también me llama la atención que también puede suceder en nuestras vidas personales, ¿cierto? Cuando tenemos problemas, cuando estamos acosados, cuando estamos perplejos, buscamos a Dios, pero no debiera ser así. Deberíamos siempre tener una buena relación con Dios y siempre buscarlo de todo corazón, no como le pasó a estas naciones, que solamente cuando estaban en problemas o buscaban el refugio en Dios. Eso. Amén. Amén. Hay un dato, estoy como haciendo el gráfico
corrigiéndolos el que les mostré en pantalla para dejárselas ahí. Y debemos entender cuando habla de las simientes humanas, no es la primera vez que se mezclan las simientes humanas. ¿Ya? Debemos recordar que en el pasado el pueblo de Dios también se mezcló con el mundo. Y hubo mezcla de simiente humana, ¿cierto? Después de Adán y Eva, ¿cierto? Digamos, cuando la maldad se extendió por el mundo y los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres, hay una mezcla de las simientes humanas también. O sea, debiera hacernos paralelo la expresión, tanto con lo que ha pasado en el pasado, lo que pasó en la historia de Israel, como también cómo se mezclaron los reinos. Es importante ese hecho de la mezcla, de la mixtura. Todas las cosas, hoy en día, por ejemplo, la crisis que tenemos, dicen, no, la crisis es política. No, la crisis no es política. La crisis es moral, que lleva a consecuencias políticas. Pero la crisis que tenemos hoy es moral. Tan ciertamente como en la Edad Media que las crisis eran morales. ¿Ok? Hay una inmoralidad que corrompe la sociedad. ¿Ok? Y finalmente, esa inmoralidad, la Biblia siempre, cuando lo desarrollemos, le llama el vino de Babilonia. ¿Ok? La mezcla de moralidades, la mezcla de culturas, pero no hablo en el sentido folclórico, hablo de la cultura del mundo con la cultura de Dios, las cosas de la Biblia con las cosas del mundo. La mezcla que es la debilidad finalmente. Debilita. La mezcla es más peligrosa, ustedes lo van a ver en Apocalipsis. ¿Qué dice Dios? No eres ni tibio, o sea, no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Ojalá fueses frío o caliente. El hierro es fuerte, aunque no conozca a Dios, es fuerte. El barro, por último, se utiliza, pero la mezcla es lo que produce debilidad, y claramente también lo ve la estatua de Nabucodonosor. Dice Oscar, voy a leer al Oscar, por si acaso no he logrado escuchar bien, porque ha habido mucho bullicio en la reunión de la campaña hasta ahora. Está escuchando, ahí está la reunión de campaña. Por lo que ahora se me hace difícil el dar una respuesta. Ok, tranquilo Oscar, después puedes revisar el video, lo vamos a dejar a disposición. Esperando, muchachos, que les haya gustado el estudio. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Ya estamos Hermano, bien, creo. mire, yo tengo una última pregunta en cuanto a los sueños. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, puede pasar en nosotros? ¿Qué pasa cuando uno tiene un sueño y es consecutivo? Me refiero a cosas de Dios y no es una vez. ¿Qué pasa si ya son 2 o 3 veces? ¿Es una advertencia? ¿Por qué Depende. 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 Me explico. Que hay distintos tipos de sueños y nosotros al tenerlos percibimos que todos los sueños son de Dios. Ojo. Pero primero habría que ver si el sueño es de Dios. Partir por ahí. Segundo, si es de Dios, ¿qué tipo de sueño de Dios? Porque no todos los sueños son iguales. Hay sueños que son para educar. De hecho, hay una parte de la Biblia que dice Dios en los sueños educa al hombre. No me equivoco en Salmo. Hay otros sueños que son profecías, que el Señor te está diciendo lo que Él va a hacer. Por ejemplo, José. Cuando repite el sueño es porque Él lo va a hacer y lo está apurando. O también puede ser simplemente un remanente de las preocupaciones que tienes. Y el Señor te está permitiendo soñar eso para que te des cuenta de que tienes un problema, que tienes que solucionarlo, porque esa preocupación está ahí y está ahí y está ahí. Y se te repite. Entonces hay distintos tipos de sueños. No todos los sueños son visiones, no todos los sueños son profecías y no todos los sueños son... Hay sueños inclusive que se nos pueden repetir, pero por el grado de preocupación que tenemos. Y somos nosotros los que estamos soñando. Entonces, lo primero es preguntarle a Dios si es sueño de Él, conversar con Él,
y después someterlo a la Biblia. Todo tiene que pasar por el filtro de la Biblia. ¿Ok? Eso. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y hay caritas de cansancio. Fue largo. Muchos datos. Les mandé el gráfico ahí para que se recuerden. Está en el grupo. ¿Alguno quiere orar? Hoy día fue más expositivo, sí. Disculpen, no fue tanta pregunta, pero como son datos, son fechas, había que ir así, si no vamos a estar pegados como 2 semanas en los imperios. ¿Ok? Pero pueden tener preguntas la próxima semana. De hecho, la próxima semana vamos a abrir. Les voy a preguntar ahí si hay alguna pregunta sobre lo de hoy. ¿Quién desea orar? A ver, vamos a preguntarle, o vamos a usar dedocracia a la Thaís. Ya, voy a tener la cámara para acá. Thaís. Dígame que estaba riéndome por chat. Ok. Ya, te toca orar para despedirnos. ¿Cómo? Te toca orar para despedirnos. Ya, lo que pasa es que hay un poco de ruido en mi entorno aquí, pero oremos. Ay, oremos. Señor, que moras en los cielos, te queremos dar las gracias, Padre amado, por este hermoso curso, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, tú nos muestras, Padre amado, cosas que realmente a veces leyendo simplemente o estudiando no podemos profundizar, Señor. Gracias, Padre amado, por estos amigos, por esta reunión, Señor, porque tú permitiste que Eva, Señor, que Nicole, que Arito, que Yerick estén dispuestos, Señor, y lleguen a la hora que tenían que llegar, Padre amado. Sabemos que tú permites todo esto para que nosotros podamos seguir aprendiendo, Señor. Ayuda que esto pueda ser grabado en nuestras mentes, Padre amado, en nuestros corazones, para que nosotros podamos ponerlo después en práctica, o quizás estudiarlo más y enseñar a alguien, Señor. Ahora que comienzan tus horas santas, Padre amado, que ya comenzaron, te queremos pedir que nos bendigas a las familias que representamos, que nos acompañen durante todo el día, Señor. Que puedas bendecir, Padre amado, también a la familia de Nicole, de Evita, Señor, y tiene algún pedido de oración, Padre amado, que pueda ser respondidos conforme tu voluntad. Todos tus favores te los pido en el nombre de Jesús. Amén.